Bueno chicos, entonces como les expliqué ahorita hay una relación, entonces si hay un movimiento hay un cambio de posición y si hay un cambio de posición hay un cambio de velocidad, hay una velocidad. Siempre que hay un cambio de posición hay una velocidad porque la velocidad es la razón de cambio de la posición. Muy bien, la velocidad entonces, si analizamos bien, observemos aquí. Mientras la posición crece, la velocidad decrece. Básicamente, la velocidad va en el mismo sentido, más bien en la misma dirección, en este caso que la posición, pero se puede decir que va en sentido diferente, porque mientras aquí vamos a llegar al punto máximo, este es el punto máximo, ¿cierto? A medida que vamos llegando al punto máximo, la velocidad como va tendiendo a cero, pero la posición va tendiendo a ser máxima. Entonces se van a sentir en sentidos diferentes, o se van a percibir en un sentido diferente por esta situación. Básicamente es porque mientras aquí está la elongación máxima, vamos llegando a la elongación máxima, la velocidad va desacelerando. Y desacelera precisamente porque la va alando y lo va alando y lo va sosteniendo el resorte hasta que la velocidad disminuye, pero cuando el resorte lo sostiene, vuelve y lo ala con la fuerza restauradora para que vuelva a aumentar. ¿Listo? Bien. Entonces, recordemos la gráfica de la posición es senoidal o cosenoidal, lo mismo que la velocidad y la aceleración. Por último, como hay un cambio de velocidades, miren que la velocidad no es constante, no es una gráfica recta, sino que hay un cambio de velocidad, también es senoidal y se mantiene también sobre un punto de equilibrio, es decir, pasa de 0 a mínimo y sube a 0 para luego pasar a máximo y luego baja a 0 para pasar a mínimo, así sucesivamente. En estos dos puntos cabe resaltar que la velocidad tiene el mismo módulo, lo único es que acá es negativo, acá es positivo, pero acá es negativo es por el sentido. Entonces, si acá es negativa la velocidad, nos indica que va hacia allá, hacia la izquierda. Y si aquí es positivo, que va hacia la derecha. Básicamente es eso. Bien, como hay un cambio de velocidad, la velocidad no se mantiene constante, entonces hay una aceleración. Recordemos que la aceleración entonces es el cambio, la razón de cambio de la velocidad. La velocidad es la razón de cambio de la posición y la aceleración es la razón de cambio de la velocidad. Muy bien. ¿Qué decíamos en la clase? ¿Qué alcanzamos a decir? Alcanzamos a decir que la aceleración lleva en sentido distinto de la posición. Entonces, si la posición va hacia allá, hacia arriba, ¿hacia dónde va la aceleración? Va hacia abajo. ¿Listo? Fíjese que aquí la velocidad se puede decir que va en sentido diferente, porque estaba subiendo y estaba bajando. Pero la dirección es básicamente la misma, porque ella va como siguiéndole los pasos a la posición. En cambio acá sí es completamente distinta, son inversas, se puede decir que son inversas. Mire que estaba subiendo de la posición de referencia hacia arriba, pero estaba bajando de la posición de referencia hacia abajo. Entonces, básicamente la aceleración y la posición son inversas, ¿Por qué? Porque recordemos que hay una fuerza restauradora. Si hay una fuerza restauradora, entonces, ¿cuál es la unidad de medida de la fuerza? La fuerza es igual a la masa del objeto por la aceleración. Pero si la fuerza restauradora siempre lo está jalando hacia el punto de equilibrio, entonces la aceleración que va en el mismo sentido y la misma dirección que la fuerza, pues también va a ir para allá. Entonces la aceleración que estamos tomando es la aceleración que se le aplica o que deriva de la fuerza restauradora. ¿Listo? Entonces la aceleración siempre va a ir en sentido contrario que la posición. Ojo, nunca va a ir en dirección contraria. Cuando una dirección contraria, esta es una dirección, esta es otra. Va a ir en sentido, o sea, la flechita indica hacia otra parte, pero el sentido, la dirección, perdón, se mantiene, porque está moviendo todo sobre una misma dirección, ¿listo? Sobre esta dirección, en este caso en el sentido horizontal, ¿vale? Entonces, cabe aclarar eso, importantísimo allí. Tanto la posición como la velocidad como la aceleración se comportan en onda, se comportan de manera oscilatoria. La velocidad es mínima, es cero en estos puntos
máximos de elongación y es máxima aquí en el origen. Entonces, si acá está en el origen, acá, ¿qué pasa con la velocidad? Pues es máxima. ¿Listo? Y la aceleración, ¿cómo es en el origen? Entonces, la aceleración en el origen es 0. Ay, profesor, ¿cómo así? No entendí. ¿Por qué la aceleración en el origen es 0? Ah, porque aquí la velocidad es máxima y si es máxima aquí, entonces ya no va a variar más. Hasta ahí llega. Entonces, como hasta aquí llega la velocidad, porque es la velocidad máxima, entonces la aceleración en este punto es 0. Entonces, vamos a fijarnos en todo el tiempo. Empieza en el punto de elongación máximo. ¿Cómo es la velocidad? 0. ¿Cómo es la aceleración? Mínima. ¿Listo? Porque va en sentido negativo. Cuando llega al punto más bajo, o sea acá, lo mismo que se movió acá, pero hacia la izquierda. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a darle play. Aquí. Listo. Aquí. ¿Cómo es la velocidad en este punto? Ah, la velocidad de este punto va a tender a 0. Como lo que. Listo. Aquí es 0. Aquí el punto mínimo. Aquí la velocidad es 0. ¿Cómo la aceleración en este punto? Máxima. ¿Listo? Entonces, fíjese. En los puntos máximos de elongación, la velocidad es 0, pero la aceleración es máxima. ¿Por qué? Porque allí es donde va a cambiar la velocidad. Entonces, como allí es donde va a cambiar la velocidad, en los puntos extremos la aceleración es máxima. Allí es donde hay aceleración, pero cuando pasa por el centro no hay aceleración, porque ya la velocidad alcanzó su pico. Entonces ahí la aceleración es 0. En ese instantecito la velocidad se va a mantener. ¿Listo? Cosas importantes de tener en cuenta. Luego, ya para terminar, quiero que miren por favor las ecuaciones. ¿Listo? Entonces la ecuación de la posición va a ser igual a la amplitud por el coseno o el seno. Esto depende de si se está moviendo horizontal o está moviendo vertical. Igual a la amplitud. ¿La amplitud qué es? La amplitud es esto. La posición máxima a la que llegue. Esta es una amplitud. Esta amplitud va en sentido negativo. Esta es la amplitud. Miren, aquí está la amplitud. La amplitud de la onda siempre es el punto máximo. ¿Listo? ¿Usted cómo se da cuenta de la amplitud? Pues mira en el plano cartesiano, que es el de la gráfica, hasta dónde llega. Aquí en los picos, las crestas, hasta dónde llega. Listo, muy bien. Esa es la amplitud. Y luego, entonces, la posición en cualquier punto, o sea, ya no en los puntos máximos, ya no aquí, ya no aquí, ni aquí, sino en cualquier punto, por ejemplo ahí. Quiero mirar esta posición. ¿Cómo hago para mirar la posición? Entonces lo que hago yo es que planteo la siguiente función. Como recuerde que la posición está dependiendo del tiempo, entonces digo la amplitud del resorte, la elongación máxima, por el coseno de ¿quién? Coseno de la frecuencia angular más la fase. Entonces, ¿qué era la frecuencia angular? Recordemos, voy a abrir aquí rapidito el Física Lab, ¿vale? Vamos aquí rapidito el Física Lab. Aquí lo tenemos muy facilito, muy simple de comprender. Listo. ¿Qué es la velocidad angular? ¿Cómo va cambiando el ángulo respecto al tiempo? ¿Cómo va cambiando el ángulo respecto al tiempo? Entonces aquí en esta gráfica lo tenemos como mejor visto. Entonces mire si usted, aquí está la gráfica de la función. Si aquí está dando el pico, entonces la amplitud es 5. ¿Cómo es la frecuencia angular? La frecuencia angular es cómo va cambiando el ángulo en el tiempo. Entre más rápido cambie el ángulo en el tiempo, pues más chiquitica es la onda. Y si más chiquitica es la onda, entonces más rápido el movimiento. ¿Listo? ¿Cómo se halla la frecuencia angular, chicos? De la misma manera que se hallaba en el movimiento circular uniforme. Entonces la frecuencia angular va a ser 2pi dividido
el periodo. 2pi dividido el periodo. Si es 2pi dividido el periodo, entonces si tenemos la frecuencia, entonces sería 2pi por la frecuencia. Recuerde que la frecuencia y el periodo son inversos. Entonces en este caso, digamos que tuviéramos, eso es lo mejor esta onda. Bien. ¿Cuál sería la frecuencia en este caso? Entonces, mire que este es 5. Esta sería la frecuencia. Entonces lo que queríamos es mirar en la onda qué punto es este. Nos dice que este punto es más o menos 4. Más o menos 4. Cuando x vale 1, y vale 4. Entonces vamos a decir que la frecuencia en este punto es 4. ¿Listo? Y bien, ¿cuál sería el periodo? Si fuéramos a fijarnos en el periodo, entonces el periodo sería 6 punto algo. ¿Por qué 6 punto algo? Porque a los 6 punto algo volvió y repitió el mismo movimiento. Hizo una fase. ¿Listo? Bien. ¿Cómo hallamos esta frecuencia angular? Lo mismo que la circular. Sea 2pi por el periodo o 2pi por la frecuencia en un segundo de tiempo. ¿Cuánto recorrió? ¿Cuánta partecita del círculo recorrió? Estaba en radianes, entonces esto por lo general siempre es más sencillo cuando tenemos esta onda lineal en el periodo. Y es 2pi por el periodo y eso nos da. ¿Listo? Aquí, ¿por qué nos da 1? Ah, porque entonces 2pi, que sería 3.14 por 2, da 6 punto algo. Dividido en 6 punto algo, pues obviamente nos va a dar 1. ¿Listo? Si se aumenta la frecuencia angular, se aumenta la velocidad. Y bueno, como les mostraba aquí en este caso, la fase aquí empieza en esta posición, empieza con esta fase, no empieza en el origen, sino en esta fase. En este caso estamos diciendo que empieza en el origen, pero vamos a acomodarlo. Si la fase empieza acá, significa que en radianes eso es 1.70. ¿Listo? Hay que fijarnos acá para mirar la fase. ¿Por qué 1.70, profesor? Porque estamos mirando es el ángulo desde donde inició. ¿Listo? El ángulo desde donde inició. No estamos mirando el desplazamiento, sino el ángulo. Entonces, por lo general, esa fase siempre nos la van a dar. Si no la tenemos, lo que podemos decir es que si hay una frecuencia angular de 1,30, entonces calculamos cuánto se demoraría en llegar a la posición 5. Si empieza en el punto máximo. Entonces hacemos como una ponderado. Pero por lo general esta posición fase inicial siempre nos la van a dar. En la próxima clase les doy como una guía para esta fase. ¿Listo? En este caso se puede decir que la fase es 1.70. ¿Por qué 1.70? La fase 0 empieza en 0,0. A medida que la fase va aumentando, a medida que voy acortando partes de este círculo, entonces la fase va aumentando. Como está en radianes, esto es básicamente la mitad de pi, 1.70. ¿Listo? Porque apenas ha hecho la mitad de un círculo. Fíjese usted. Dice que esto es medio círculo, entonces está haciendo un cuarto de círculo, pi medios. 1.70. Bien, si fuera a ser pi completo, entonces empezaría en 3.14, cerquita, pues 3.14. Eso es lo que nos va a decir la fase. ¿Vale, chicos? Entonces ahí tienen la explicación, es bastante, un poquito extenso, pero yo creo que es bastante claro. Si presentan alguna complicación pueden escribirme al correo, pero en los horarios que les voy a indicar. ¿Listo? Entonces recuerden, con la gráfica pueden mirar el comportamiento. Y recuerden que la ecuación de la posición, que es por ahora lo que les voy a pedir, es la amplitud por el coseno de la frecuencia angular, ya saben cómo hallarla con el periodo y la frecuencia, ¿listo? Más la fase, que ya saben ustedes cómo es la fase. Si empieza aquí, entonces medio circulito. Si empieza acá, es un círculo completo. Si empieza por aquí, es un cuarto círculo, ¿listo? Para que lo tengan presente.